Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Bienvenidos, amados hermanos, amada familia de familias del Aposento Alto, amigos que nos sintonizan, bienvenidos a nuestro culto familiar del día de hoy. Para nosotros es una bendición poder llegar hasta la comodidad de tu casa, donde quiera que te encuentres. Anhelamos que el Espíritu Santo llegue y toque tu corazón, toque tu vida, y que ahora en familia, ¿verdad? Siempre procuro este servicio del día de hoy, siempre procuro hacerlo con un enfoque a la familia, ¿verdad? Para que las familias sean ministradas, las familias sean bendecidas. De hecho, recordemos que al Señor le importa tanto la familia que en Abraham dice, hay una promesa, Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces hay una promesa preciosa para las familias y todavía, hermano, cuando han dejado entrar a Jesucristo en el corazón. Entonces para nosotros es una bendición poder llegar hasta tu familia, hasta tu casa. Te invito a que vayas, tomes tu Biblia, tu cuaderno de apuntes, tus lapiceros de colores y que juntos en familia podamos pasar un momento a través de la palabra de Dios, siendo edificados por medio del consejo de la palabra de Dios. Así es de que yo quiero que en esta hora, como siempre, dediquemos este espacio de tiempo al Señor y le dediquemos esta ventana de tiempo, escasamente es una hora, dediquémoselo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias a esta hora porque eres bueno y dedicamos este espacio de tiempo para que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que lleve la semilla de la palabra y que la siembre en los corazones, que por favor, Señor, seas tú el que, Señor, dé fruto y haga crecer la semilla dentro de aquellos que la reciben, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y que derrames un espíritu de revelación, de entendimiento, Señor, de tu palabra, para que la podamos poner en práctica, Señor, todos los días de nuestra vida. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Aleluya, amén, amén y amén. Qué bendición entonces, amados hermanos, que estamos en sintonía. Yo estaba meditando en como es siempre un estudio, un tema de estudio, ¿verdad? O un tema devocional con enfoque a la familia. Y me puse a buscar en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, me puse a buscar que el Señor Jesús visitó varias casas, visitó varios lugares. Claro, he hablado en algunas ocasiones de algunas casas que ha visitado, pero hoy creo que sí las encontré todas. Y el Señor me enseñó dos cosas bien importantes. Pero quiero compartirte un tema, pues al que le puse invitando al Señor Jesús a nuestra casa. Acuérdense que en algunas oportunidades aparece en la Biblia que invitaron al Señor Jesús a sus casas y otras veces, más creo que solo en una ocasión aparece que el Señor le dice, hoy tengo que ir a tu casa, ¿verdad? Tengo que ir a tu casa. ¿Verdad? Entonces, pero lo mejor que nosotros podemos hacer, lo mejor que nosotros podemos hacer como familia cristiana es invitar al Señor Jesús a nuestra casa. Pero ¿cómo es eso, pastor? Claro, comparemos la casa con nuestro corazón, ¿verdad? Invitémoslo a nuestro corazón. Y cuando Él entra en nuestro corazón, nos deja muchas bendiciones, hermanos, podemos sentir su presencia, nos quita lo que a Él no le agrada, pero la invitación que nosotros le hagamos al Señor tiene que ser voluntaria, no tiene que ser a la fuerza, no tiene que ser algo impuesto, sino
que tú desees, que tú lo desees, que tú quieras que Él esté contigo, que Él entre a tu casa. Eso sí, escucha bien, porque cuando nosotros le hagamos la invitación, el Señor de seguro que va a llegar, pero tenemos que estar preparados para recibirlo bien. Entonces, como te decía, la invitación tiene que ser voluntaria, pero con todo el anhelo de nuestro corazón, que Él esté con nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjese que ahora aquí yo quiero que me acompañe. ¿Por qué le digo que tiene que ser con todo el anhelo? Acompáñeme a Lucas capítulo 8 y verso 41. Vamos a ver algunas casas, pero quiero poner algunas bases para que podamos entender cómo, en qué forma quiero que entendamos esta invitación. Lucas 8:41 dice, y aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba, dice, que entrara en su casa. Le rogaba que entrara en su casa. Ay, hermano, mire, imagínense, claro, yo sé que Jairo aquí tenía una necesidad extrema, ¿verdad? Probablemente él, al ser un hombre, un oficial de la sinagoga, es como decir el principal de la sinagoga, el rabí, el pastor, pues, de la sinagoga, ¿verdad? Probablemente se había evitado algún encuentro con el Señor Jesús, pero en su momento de mayor necesidad, dice que cayendo postrado a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa. Así tenemos nosotros que decir, mire, yo espero que no tengamos una necesidad extrema para que invitemos al Señor Jesús a nuestra casa, a nuestro corazón, sino que lo invitemos porque anhelamos su presencia, deseamos estar con Él. Entonces, puse este verso para que vea que entonces sí podemos invitar al Señor Jesús. Claro, alguien me dirá, pastor, pero ¿cómo lo podemos hacer ahora? Ya no es una invitación como antes, ¿verdad? Que estaba el Señor Jesús y tocaba la puerta. Claro que la Biblia así dice, y he aquí yo estoy a la puerta y llamo, a la puerta del corazón. La puerta del corazón que es nuestra casa. Pero fíjese de que es bien interesante porque aquí dice, le rogaba que entrara a su casa. O sea que él fue específicamente a pedirle que llegara a su casa. Y aquí la palabra casa, fíjese, la palabra casa viene del griego oikos. Y esta palabra griega significa, pues, lo primero que significa es familia. Ah, mire, por eso es de que entonces, de aquí fue donde surgió prácticamente es el desarrollo de este tema, de que cuando nosotros invitamos al Señor Jesús a nuestra casa, a nuestro corazón, le estamos diciendo, Señor, ven a mi familia. Te quiero en mi familia. Puede ser que en tu casa no todos sean cristianos, no todos conozcan al Señor. Pero si tú lo invitas, de seguro que el Señor va a tocar el corazón de aquellos que no le conocen. Ahora, también oico significa casa, por eso en familia, casa, también significa morada y también significa templo. Entonces, aquí vemos como que tres lugares bien importantes, la familia, la casa y el templo. Ahora, tres lugares bien importantes donde debemos, tenemos y anhelamos que esté el Señor Jesús con nosotros. Definitivamente que si nosotros, nuestras reuniones, nuestra reunión no va en torno a Cristo, hermano, ¿para qué reunirnos? Si nosotros solamente queremos reunirnos por pasar un momento así de coinonía nada más y así es, créame que va a ser tal vez momentáneo, alegre, pero que el motivo de nuestra reunión sea Jesucristo, incluso virtualmente, que es el motivo de nuestro culto virtual sea el Señor Jesús. ¿Por qué? En este caso yo, ¿por qué yo comparto la palabra? ¿Por qué yo me reúno con mi familia acá, verdad?
y compartimos el mensaje de las escrituras. ¿Por qué tú te reúnes en tu casa? ¿Cuál es el motivo de que tú juntes a tu familia, a tu esposa, a tus hijos y que ahora estén compartiendo y escuchando el mensaje de la predicación de la palabra de Dios? Si el motivo o la motivación no es Jesucristo, créeme que por gusto nos estaríamos reuniendo. Ahora, entonces, pero como yo sé que tú y yo estamos reunidos primero en su nombre y segundo porque anhelamos cada día más del Señor, entonces vamos a recibir la bendición que Él trae. Entonces dice que ahora aquí yo quiero, como le decía, si entonces yo le digo, ¿cómo invitamos al Señor Jesús a nuestra casa? Pero como ya le dije que la casa aquí es familia, entonces, ¿cómo hacemos para invitar al Señor Jesús a nuestra familia? Todos los días nosotros en esa invitación que le hagamos honesta y sinceramente con nuestro corazón, hermano, para que el Señor Jesús esté con nosotros en nuestra casa, en nuestra familia. Hermano, eso es muy importante. Ahora, aquí entonces surge la pregunta. Surge esta pregunta que se la pongo ahí en pantalla. Mire, ¿qué hacía y qué provocaba cada visita del Señor Jesús? ¿Qué hacía y qué provocaba? Porque eso lo tenemos nosotros que, que ver. Y como en la palabra está la respuesta, vamos a ver, tengo varias visitas que el Señor hizo a diferentes lugares, qué hacía y qué provocaba. Porque mire, es que ahí es donde está la bendición. El Señor está visitando tu casa hoy, está visitando mi casa hoy. ¿Qué hace? ¿Qué está provocando? Ahora pudiera yo decir que el Señor está aquí en mi casa y está provocando que nos reunamos todos, los del aposento alto, los amigos, aquellos que anhelan escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces quiero que vayamos viendo en las escrituras algunas cosas, algunas visitas que el Señor hizo. Entonces acompáñenme. Mateo capítulo 8 y verso 14. Yo le puse como título, ¿verdad? Lleva sanidad. ¿Qué era lo que hacía el Señor? Llevaba sanidad. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. Verso 15, le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Fíjese que entonces aquí vemos algo bien precioso. El Señor Jesús entra a la casa de Pedro. Y Pedro tenía viviendo a su suegra con él y estaba enferma. Entonces cuando el Señor Jesús entra y la mira, le toca la mano, instantáneamente la fiebre le dejó. Amén. Entonces fíjese que cuando el Señor Jesús entra a una casa, lo primero que lleva es sanidad. Puede ser que sea una sanidad biológica del cuerpo o una sanidad en el alma o en el espíritu, de nuestro espíritu. Lo importante es de que nosotros le invitemos al Señor. Porque mire, de hecho, muchas de las enfermedades físicas están en el alma. Lo único es de que algunos no las han manifestado, pero entonces el alma muchas veces está más lastimada y más herida que el propio cuerpo. Y por eso en algunas ocasiones el cuerpo reacciona según el alma. Entonces hay algunos que necesitan sanidad interior. Sanidad interior. Y pastor, ¿cómo es eso? Yo estuve hablando un poco de eso ayer acerca de la sanidad interior, que es solamente por medio del Señor Jesucristo. Para cuando Cristo entra en nuestro corazón, hermano, y toma control de nuestro corazón, empieza un proceso de sanidad interior. Y la sanidad interior no es más que un alma que empieza un proceso de restauración. Puede ser de que la enfermedad que alguien esté manifestando sea el resultado del alma. De hecho, casi todas las enfermedades, hermano, su origen está en el alma. Pastor, pero ¿acaso no hay virus y bacterias? Sí, pero
La mayoría de achaques del ser humano empiezan en su interior, ¿verdad? Porque muchas veces el pensamiento le gana a uno, sí, es que me voy a enfermar, no me siento bien, y se enferma. Recuérdese que pensamiento, alma y corazón están bien ligados en la palabra, tanto en el hebreo como en el griego. Pero entonces fíjese que aquí el Señor le toca la mano, o sea que tuvo contacto con ella. Mire, lo que a mí me gusta cuando la escritura describe las escenas, ¿verdad? Le llamo yo, las escenas, describe estos acontecimientos con detalles así como este. Dice que yacía en la cama. Y en la cama fue y le tocó la mano. Mire que lo primero que yo veo aquí es de que cuando el Señor quiere traer sanidad a un cuerpo o a un alma, lo primero que hace es tener contacto, es decir, la comunión, ¿verdad? Amén. Mire qué amoroso, qué tierno el Señor, que fue y solo la tocó. La tocó nada más, quizás hasta le sonrió, ¿verdad? Y la fiebre la dejó, dice. Hey, hermano, qué poder más precioso. Cuando el Señor Jesús entra en una casa, entendámoslo en nuestro corazón, entendámoslo en nuestra familia, en el núcleo familiar, ¿verdad? Cuando el Señor entra, las enfermedades empiezan a salir, empiezan a huir. Y siempre el Señor va a tener ese toque tan precioso, ¿verdad? Tan amoroso. Ahora, esto es lo que hacía el Señor. Llevaba sanidad. Pero ¿qué fue lo que provocó? Es la parte final del verso 15. Yo se lo tengo aquí en anaranjado. Esta visita provocó un servicio genuino, porque dice que, y ella se levantó y le servía. Quiere decir que había un impedimento para que esta mujer le sirviera al Señor Jesús. Era la fiebre, su cuerpo estaba enfermo. Entonces, hay muchas cosas que te pueden impedir a ti o a mí el que le sirvamos genuinamente al Señor. Puede ser una fiebre literal, una fiebre espiritual, una enfermedad literal, una enfermedad espiritual o en tu alma que está provocando que estés tirado en cama, que ya no quieras nada, no quieras hacer absolutamente nada. Pero cuando tú y yo invitamos al Señor Jesús, lo primero que va a hacer es tocarnos. Y fíjese que le tocó la mano que tiene 5 dedos, figura de los 5 ministerios. Cómo el Señor Jesús ha delegado esta función ahora sobre los 5 ministerios, hermano, para que venga una restauración y una sanidad en el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Hasta qué? Dice Efesios 4, 11 y 12, ¿verdad? ¿Hasta qué? Eso quiere decir de que hasta el día de hoy están vigentes, pero cuando se cumpla hasta qué va a terminar la vigencia de los 5 ministerios. Es decir, que los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, están vigentes hoy, los 5. Ok, entonces le tocó y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. ¿No será que necesitas el toque del Señor Jesús hoy? Tal vez pasaste un día difícil en tu trabajo, tal vez tuviste algún problema, quizás estás enfermo o quizás pensamientos de tristeza te están atacando o de temor, ¿verdad? Necesitas el toque del Señor Jesús con su mano y literalmente Él te puede tocar, pero también te puede tocar por medio de los 5 ministerios. Y entonces esto va a provocar un servicio genuino, porque hermano, le dejó la fiebre, inmediatamente se levantó, fíjese, pudo haber hecho otra cosa y ella se levantó y le servía. Quiere decir de que, hermano, tomó una buena decisión. Entonces el Señor Jesús, aquí lo primero que llevó fue sanidad, pero también provocó un servicio genuino, que esta mujer, y una mujer, hablemos de la iglesia, ¿verdad? Cuando el Señor ha tocado a alguien, ha tocado una congregación, ha tocado una familia, lo que provoca en el corazón de la familia es que quiera servirle genuinamente al Señor y no por algún interés o porque lo obligaron o porque lo invitaron o porque le dijeron, sino porque genuinamente quiere servirle, quiere dedicar su vida para servirle al Señor. Entonces aquí vemos que el Señor visitó la casa de Pedro. Amén.
Pero veamos una más, porque traigo varias y la lectura a veces va a ser bien extensa, hermano, porque traigo bastantes versículos. En Mateo capítulo 9 y verso 23 en adelante dice: cuando entró Jesús en la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo: retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Bueno, aquí, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Llevó vida. Había muerte. Y entonces, hermano, siempre cuando el Señor está trayendo vida a una casa, a una familia, porque recuérdese que aquí casa significa familia, significa templo, morada. Entonces, cuando el Señor lo han invitado y está empezando a entrar a una familia para bendecirla, lo primero que va a encontrar, mire, perdóneme que se lo diga así, pero lo primero que el Señor Jesús encuentra es muerte. Porque muchos no le han conocido como su Salvador. Quiere decir que están muertos en delitos y pecados. Así dice la Escritura, que antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero por medio de la sangre de Jesucristo nos trajo de la muerte a la vida, de las tinieblas hacia la luz. Y entonces ahora nosotros, hermano, tenemos nueva vida, que es lo que se conoce como el nuevo nacimiento, hermano. Y por medio del nuevo nacimiento, tú y yo podemos recibir muchas más bendiciones, pero es necesario nacer de nuevo. Así le dijo Jesús a Nicodemo: mira, te es necesario nacer de nuevo. O sea, de que no es una opción. Pero entonces, cuando, hermano, el Señor está trayendo vida a una familia, mire, lo primero que va a encontrar es muerte. Y entonces aquí era una niña, dice: retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Siempre va a haber oposición. Pensemos aquí en niña como una congregación pequeña que se está formando, ¿verdad? Y que quizás muchos daban por muerta, o que nunca iba a surgir, nunca va a pasar nada. Pero el Señor dijo: no está muerta, está dormida. Y entonces el Señor llega y la despierta. Porque mire, como hemos aprendido de nuestra cobertura, el apóstol Sergio Enríquez, ¿verdad? Que el Señor Jesús nunca resucitó muertos. Nunca resucitó muertos, sino que el Señor Jesús siempre resucitó dormidos. Dormidos. Ay, hermano. Es decir, el que es de Dios ya no muere, duerme. Pero bueno, ese es para que usted lo vea, esa perla que le acabo de lanzar, ¿verdad? Y que usted lo vea en la Biblia, por lo menos en los 4 evangelios. Entonces dijo que la niña no estaba muerta, sino que estaba dormida. Fíjese que muchas veces el trajín de la vida, los golpes de la vida, hermano, la vida va pasando y va dando golpes y va adormeciendo a los hijos de Dios. De tal forma que se empiezan a morir los anhelos, se empiezan a morir los deseos de servir, se empiezan a morir, hermano, aquellas ganas que tenías tú de servirle al Señor, de buscarlo, de consagrarte, se empiezan a morir. Entonces es necesario que Cristo llegue y visite tu casa, visite tu familia. Entonces aquí lo que el Señor hizo fue que llevó vida. Pero, ¿qué fue lo que provocó? Esta visita provocó que donde había muerte, y por eso se lo pongo en anaranjado ahí, ¿verdad? Esta visita provocó que trajo vida donde había muerte. Y la pregunta: ¿qué cosas se han muerto en ti? Cuando Cristo muere en ti, van a resucitar todas. Cuando tú dejes o cuando tú invites al Señor Jesús a que more en ti, entonces van a empezar a resucitar. Oh, hermano, como la exhortación de Apocalipsis, ¿verdad? 2:5 dice: haz las primeras obras, ámame como al principio.
debemos de amar al Señor con nuestro primer amor, entregarnos con todo el corazón, como al principio. Muchas veces es lamentable, pero conforme va pasando el tiempo, hay muchos cristianos que en lugar de aumentar su amor o el servicio, empiezan a menguar y muchos dejan de servir, muchos dejan de congregarse. Mire, nada se compara con el episunagoge. Pastor, ¿y qué es eso? Es una palabra griega que significa reunidos alrededor de él. Pero esta palabra episunagoge aparece en Hebreos 10:25 y dice, no dejéis de episunagoge, como muchos tienen por costumbre, tanto que veis que los días son malos. Y la otra vez donde apareces es cuando dice que en nuestra reunión alrededor de Cristo Jesús. Este es el arrebatamiento. Entonces fíjese, si yo no me episunagoge aquí en la tierra, no deseo, no anhelo reunirme, congregarme, ¿cómo me voy a congregar arriba? En las alturas, en las nubes con el Señor. Si todo empieza aquí en la tierra. Entonces fíjese, entonces es bien importante, hermano, que aquellas cosas que quizás habían muerto, solamente cuando entra Jesús a tu casa, a tu familia, en tu corazón, van a empezar a cobrar vida. Yo creo que esta sí es esta visita, hermano, esta visita es impresionante. Porque si volvemos a leer en el verso 23, dice que estaban haciendo, y al gentío en ruidoso desorden, llorando, hermano, llorando, y hermano, haciendo mucha bulla y mucho alboroto. Ayúdame ahí con la bocina, Deborita, por favor. Con mucho alboroto, ¿verdad? Y tenían, hermano, estaban haciendo bulla. Entonces él dijo, no está muerta, no se preocupen, está viva. Entonces, no dejó que nadie más entrara a donde estaba la niña. Fíjese, no dejó que nadie más entrara. Solo entró Pedro, Juan, Jacobo, el papá, la mamá, estaba la niña y estaba el Señor Jesús. Total 7. 7 es número de perfección. Entonces fíjese ¿qué le quiero dar a entender con esto? Muchas veces, hermano, para que la vida que está llegando a tu familia se mantenga y crezca y se desarrolle, a veces va a ser necesario ver quiénes están haciendo ruido y solamente aquellos que tienen fe estar contigo. Uy, aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Amén. Porque yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil. Sé que es difícil porque hay lazos que a veces son demasiado fuertes, pero si solamente están haciendo ruido y en desorden, el Señor Jesús les dijo, no quiero a nadie más aquí, retírense todos, y solo entraron ellos 7, esas 7 personas. La niña ya estaba ahí, pero 6 más, 5 más la niña, ¿verdad? Y el Señor Jesús, 5 más, el papá, la mamá, Pedro, Juan y Jacobo. Entonces, ¿qué se habrá muerto en ti? ¿Será que todo aquello que tú anhelabas, lo que deseabas en Dios, todavía está ardiendo de deseos y lo quieres hacer? Si no, es necesario que el Señor entre y que resucite esas cosas en ti o en nosotros, pues, ¿verdad? Pero, hermano, recuérdate, los que están haciendo ruido, mejor así, de lejitos, para que después tu testimonio los impacte, los atraiga y se conviertan a Cristo Jesús. Amén. Ok, veamos uno más, porque como le digo, traigo bastantes versos. Fíjese. Acompáñeme, Mateo capítulo 9 y verso 28 en adelante. Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron, sí, Señor. Fíjese que me voy a detener aquí, porque lo reconocieron como Señor.
y estaban ciegos. Los fariseos, los escribas, hermano, los saduceos y todas esas bolas de feos religiosos del tiempo del Señor Jesús no lo reconocían como Señor. No lo respetaban, no lo reconocían. Y aquí estos dos ciegos, lo primero que hacen es reconocer el señorío de Cristo. ¿Quién entonces recibe el poder de Dios? ¿Quién entonces experimenta el mover del poder de Dios en su vida? Aquel que reconoce el señorío de Cristo. Pero, ¿qué es reconocer el señorío de Cristo? Estar dispuestos a estar debajo de Él, no sobre Él. Que eso fue lo que le pasó a la religión del tiempo del Señor, incluso a la religión de este tiempo, que quieren estar sobre el Señor Jesús y no bajo el Señor Jesús. La religión moderna. Ay, hermanos, yo le he enseñado y usted sabe que dentro de las palabras para decir religión en la Biblia hay una que dice que es en griego deisdemonía. Deisdemonía significa adoración a los demonios. Entonces, hermano, la religión no salva, al contrario, la religión solamente sirve de estorbo para que muchos se acerquen a Cristo Jesús. Lo que nosotros no tenemos religión, nosotros tenemos relación con Dios y eso es muy diferente. Pero entonces ellos le dijeron, sí, Señor, el verso 29. Entonces les tocó los ojos diciendo, hágase en vosotros según vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Y Jesús les advirtió rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Mire, a él no le importaba la publicidad, ¿verdad? Le dijo, no le digan a nadie. Otro hubiera sido, lo postea en todas sus redes, ¿verdad? Dice, mire, yo hice un milagro, etcétera, ¿verdad? Pero aquí fíjese, hágase en vosotros según vuestra fe. Bueno, ¿qué fue lo que él dice? Y se les abrieron los ojos. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Llevó sanidad a los ojos que estaban cerrados. Los ojos fueron abiertos, estaban cerrados sus ojos, eran ciegos. Pero lo que provocó en ellos, hermano, fue que se afirmó la fe de ellos, porque dice que se haga en vosotros según vuestra fe. Entonces, les dio sanidad, pero lo que provocó en ellos fue que su fe se afirmara y como resultado se les fueron abiertos los ojos. ¡Ay, qué poder! Mire, por eso se lo puse en anaranjado ahí. Muchas cosas se logran cuando hay visión. Es decir, ver más allá de tus ojos. Porque estas personas, estos ciegos, tuvieron visión aún antes de ver. Reconocieron al Señor Jesús como Señor. Eso es tener visión. Ahora, hermano, muchos no tienen visión, aunque vean, porque solamente ven hasta, no sé, hasta la nariz, ¿verdad? Y no ven más allá. Entonces, para poder ver más allá y entender más allá, que les sea revelado, experimentar el poder que hay al tener comunión, al tener relación con el Señor Jesucristo, hermano, nos hace tener visión. Y esto es provocado por la fe. Entonces yo aquí te preguntaría, ¿cómo está tu fe? Ah, sí, pastor, viera que yo, yo no tengo un grano de mostaza, yo tengo una roca de mostaza. No, porque no hay tampoco, ¿verdad? No hay, no exageremos. Porque la fe tiene que ir en aumento, recuérdense, el grano de mostaza es el principio nada más. Un pequeño grano de mostaza. Y si un pequeño grano de mostaza que el Señor pone como un principio, se pueden hacer muchísimas cosas. Ahora imagínense si la fe va creciendo y madurando en nosotros y en ti, en todos nosotros, ¿verdad? Entonces fíjese, aquí la sanidad, hermano, fue confirmada por la fe que ellos tenían. ¿Cómo reconocieron el señorío de Cristo Jesús? Es decir, tuvieron visión antes de que les fueran abiertos los ojos de quién era Él que estaba frente a ellos. Amén. Qué hermoso. Entonces, ¿reconoces tú el señorío de Cristo en tu vida? Amén.
Ahora, para aquellos que dijeron amén o que están diciendo amén ahí en las redes, reconocer el señorío de Cristo Jesús significa que tú eres obediente, que obedeces a lo que el Señor te dice, que obedeces las coberturas que te cubren, que obedeces tu pastor lo que te dice, que obedeces las instrucciones que te dan tus papás, que obedeces todo lo que te dicen. Si no, no estás bajo el señorío de Cristo. Porque si no puedes obedecer a alguien que ves, que puedes tocar y palpar, ¿cómo vas a obedecer a alguien que no ves o que no has visto? Todavía, ¿verdad? Pero que le vamos a llegar a ver, no se puede, hermano. Todo empieza aquí. Así, mire, horizontalmente. Al decir horizontalmente me refiero a la tierra. Si yo quiero tener experiencias poderosas verticalmente, del cielo para abajo, es decir, de Dios para acá, primero tengo que aprender a ver el poder de Dios horizontalmente aquí en la tierra. ¿Y cómo se desata? Por medio de la fe. ¿Cómo? Reconociendo el señorío de Cristo Jesús. Y ya le expliqué qué es eso. Pero acompáñeme porque siempre el tiempo nos avanza y como le digo, tengo bastantes versos. Quiero que veamos Marcos capítulo 9, verso 28. Dice, cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. Vaya pues. Aquí lo que el Señor hizo fue que les llevó instrucción. Les llevó instrucción. Ellos o no pusieron atención a cuando el Señor liberaba o cuando el Señor lo explicaba, lo enseñaba, porque les tuvo que decir, esta clase con nada puede salir, sino con oración. Note entonces que en la guerra espiritual, hermano, es muy importante orar, pero es muy importante orar antes de ir a la guerra espiritual. Es muy importante orar cuando ya estamos en guerra espiritual. Y es muy importante orar cuando ya se acabó la guerra espiritual. ¿Qué le estoy diciendo? Que tenemos que aprender a orar en todo tiempo. Yo no sé cómo es tu comunión de oración. No sé si dedicas, aunque sea un par de minutos, a hablar con el Señor o a qué hora, cuándo. Eso no importa, pero lo importante es que dediquemos un tiempo a la oración, así como dedicamos un tiempo a la lectura de la palabra de Dios, dediquemos un tiempo a la oración. Amén. Ahora, fíjese que entonces aquí el Señor lo que hizo fue que les llevó instrucción. ¿Qué provocó? ¿Qué provocó esto? Entonces, mire, se lo voy a decir aquí, está en anaranjado, se lo puse. Esta visita sacó a luz aquello que les faltaba a sus discípulos. Ay, ay, ay. ¿No será que te hace falta orar, hermano? Tal vez por eso no has visto el mover, o tal vez por eso no has recibido, tal vez por eso el Señor no te ha respondido, tal vez por eso, hermano, te impacientas, tal vez por eso no ha dado resultado lo que tú pones, lo que tú haces, simple y sencillamente, porque no has orado. Claro, yo lo he enseñado muchas veces. Hay 5 oraciones básicas en el día que nosotros deberíamos de hacer y no como un ritual, pero por lo menos cuando te levantas, cuando desayunas, almuerzas, cenas y cuando te acuestas. Dedicar un tiempito para orar, pero entre esas 5 oraciones, ya en tu devocional. Tu devocional bien puede ser que tú estés leyendo la palabra y empieces a orar, que estés meditando en las escrituras o que bien dediques un tiempo para la oración o de repente tú estás escuchando música y estás alabando y adorando al Señor y empiezas a hablar con Él, porque la oración no es más que hablar con el Señor. Mire, a muchos no les gusta orar, simple y sencillamente porque piensan que el orar es aburrido, ¿verdad? De hecho, hermano, en los cultos de oración son los menos populares, ¿verdad?
No a todos les gusta ir al culto de oración. Y usted va a ver en los cultos de oración siempre a las mismas familias, a los mismos hermanos y no más. Siempre a los cultos de oración. Hermano, y los cultos de oración son tan preciosos, se mueve el poder de Dios, hermano. Nosotros hemos visto el mover de Dios a través de la oración, de la intercesión. Hemos experimentado sanidades de enfermedades incurables, hermano. Y las hemos visto cómo el Espíritu Santo se mueve, toca a través de la oración la vida de las personas y la sana. Algunos han dado testimonio y otros no, pero eso no quiere decir de que no tenga que dar yo el mérito y la honra y la gloria al Señor Jesucristo, porque Él se lo merece. Entonces, entonces lo que el Señor hizo fue que les trajo la instrucción, la enseñanza. Les dijo, no, es que, ¿saben por qué? Porque ustedes no, solo que, mire, el Señor se los dijo así, tan, tan amablemente, ¿verdad? Pero lo que les estaba diciendo es que ustedes no oran. Por eso es de que no lo pudieron echar fuera. ¿No será, hermano amado, amada familia de familias, amigo que nos estás viendo o que nos estás escuchando, que necesitas agregarle un poquito más de oración a tu vida? No, lo voy a corregir. ¿No será que necesitamos agregar un poquito más de oración a nuestra vida? Es importante la oración, hermano, ahora más que nunca. En la oración nosotros vamos a encontrar la respuesta, la guianza de lo que debemos y no hacer. Siempre el Señor nos responde en oración. Siempre el Señor revela en oración. El Señor nos confirma a través de la oración. Entonces es bien importante la oración. Si no, no lo hubiera dicho aquí el Señor Jesús. Otros evangelios dice con oración y ayuno, ¿verdad? Pero aquí es el evangelio de Marcos dice, esta clase con nada puede salir sino con oración. Entonces, les llevó instrucción, pero él prácticamente les dijo, oh, les hace falta orar. Porque el Señor Jesús los llamaba, los invitaba a orar a ellos, a los apóstoles, a los discípulos y después a los apóstoles, hermano. Y lo primero que hacía, oren conmigo, y se dormían, no aguantaban. Y el Señor siempre oraba, siempre. El ministerio del Señor siempre, usted va a ver, va a leer en los evangelios que el Señor dedicaba bastante tiempo a la oración. Claro, la comisión de Él era impresionante, ¿verdad? Pero eso no quiere decir de que, solo Él que ore, no, cada uno de nosotros le va a dedicar el tiempo que crea específico a la oración, pero sí debemos de orar, hermano, debemos de orar, ¿verdad? El apóstol ora en las madrugadas, ¿verdad? Y es muy precioso que nos reunamos a través de la oración, pero si tú no puedes en la madrugada, pues en el tiempo en que tú puedas. Y si oraste en la madrugada, ya no, entonces ya oré en la madrugada, ya no tengo que orar, no, porque eso tampoco. Recuérdese que orar es hablar, comunicarnos con Dios. Mire, si nosotros entendiéramos que la oración es una cita con Dios, no veríamos con tan malos ojos a la oración, porque hay quienes dicen, qué aburrido, no, la oración, no. La oración, grábeselo en su corazón, la oración es una cita con Dios, donde nosotros vamos a hablar, a decirle lo que, cuánto le amamos, bendecimos su nombre, de vez en cuando también decimos nuestras necesidades, intercedemos también por otras personas, por la iglesia, por las familias, pero se siente la presencia de Dios tan deliciosa, hermano. Entonces, aquí se lo vuelvo a decir, el Señor les llevó instrucción, pero lo que provocó fue que se dieran cuenta que no oraban. Entonces te hago la invitación, dedícale un poco más de tiempo a la oración en tu vida diaria. Y vamos a ver uno más. Mire, yo sé que el tiempo siempre nos avanza, pero yo creo que vamos bien en el tiempo. Esta lectura es un poco más grande, por eso quisiera que se la pusieras poner en grande, nena, ¿ok? Mateo capítulo 9 y verso 10 dice, y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús.
y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? El verso 12. Al oír él esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mire, me voy a detener aquí antes de leer el siguiente verso. Hay muchos que se creen que no necesitan de Dios, que están tan bien que esto es mejor para otras personas. Hay quienes dicen que el evangelio es para los pobres, y pobres de espíritu también, ¿verdad? No, yo no tengo necesidad, yo estoy bien, yo no necesito del evangelio, yo necesito buenas noticias, porque todas las noticias que yo tengo siempre son buenas. No, hombre, si supieran, hermano, que las cosas de la tierra son perecederas, mas las palabras de Dios son eternas. Entonces, al oír él esto, dijo: los que están sanos no necesitan de médico, sino los que están enfermos. Aquellos que reconocen que necesitan de Dios. Entonces el verso 13 dice: mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vaya, mire, aquí le tengo que explicar. El Señor Jesús estaba prácticamente pasándoles el tráiler a los fariseos, ¿verdad? Porque ellos, entre comillas, que eran los sanos, no querían escuchar a Jesús. Ellos, que eran, entre comillas, los sanos, murmuraban de Jesús. Pero ahí dice: los recaudadores de impuestos, los pecadores. Hermano, sentados a la mesa con Jesús, oyendo lo que él decía. Aleluya, hermano. Amén. Ay, hermano, la religión, un espíritu religioso terrible impide que nos acerquemos al Señor Jesús. Estas personas que eran las estudiadas, las cultas, hermano, los que habían aprendido las escrituras, debieron de haber sido los que llevaban al pueblo a Jesús. Y ellos los estaban impidiendo. Y aquellos, los que ellos miraban como los recaudadores de impuestos, pecadores que no merecían estar, estaban sentaditos a la mesa con el Señor Jesús. Amén. Ay, hermano. Así está el mundo ahora, al revés. Ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le están empezando a llamar bueno. Legalizando la maldad, legalizando el pecado por todos lados. Esto hermano, va a provocar que hasta los gigantes empecemos a ver caminando un día de estos. Espero que nunca los veamos nosotros, pero de seguro sí van a caminar, van a regresar. Entonces fíjese, cuando el Señor Jesús le dice: mas id y aprended, le dijo, como quien dice, ustedes ni porque están viendo, ni porque no han leído, porque para que alguien aprenda algo es porque ya lo tuvo que haber leído. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Quiere decir de que eso ya lo habían leído ellos y lo pasaron por alto, no lo entendieron. Él estaba citando al profeta Oseas, capítulo 6 y verso número 6. Hermano, el profeta Oseas en el capítulo 6, verso 6 dice: porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Sabe qué fue lo que pasó ahí? Que los fariseos obedecían al pie la letra de la ley, pero no obedecían o no cumplían el espíritu de la ley, porque son dos cosas diferentes. Porque, hermano, entonces, ¿por qué le digo esto? Porque entonces ellos, cuando el Señor les dice misericordia quiero y no sacrificio, quiere decir de que ellos, los fariseos, los saduceos y todos esos feos, ¿verdad?, creían que podían hacer el mal a su prójimo. Y después, tranquilamente, ellos iban y cumplían con los requisitos de la ley, presentaban un sacrificio por el pecado y pensaban que por eso eran perdonados. Pero no, por eso les decía, misericordia quiero antes que sacrificio.
Hay quienes quieren, hermano, o entre comillas, hay quienes dicen si es que cumplen la ley, la letra de la ley, pero se les olvida el espíritu de la ley, que está antes que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y eso es lo que no entendían. Ellos estaban letrados, tenían todo aquí, pero no tenían nada en el corazón. Por eso es que el Señor Jesús cuando les trajo les decía: hipócritas, ustedes diezman de todo, pero no cumplen la ley, les decía. No cumplen el espíritu de la ley. Ustedes dicen, no se debe hacer esto, y por eso no ayudan. Impiden a los demás que quieren cumplir no solamente la ley, sino el espíritu. Y les dicen que están mal. Ay, el Señor fue bien severo. Entonces, hermano, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús aquí? Con aquellos que estaban sentaditos, hermano, aquellos que eran los desechados, los que no servían, entre comillas, escuchando al Salvador del universo, hablando. Misericordia. Lo que el Señor les llevó fue misericordia. ¿Y qué fue lo que provocó? ¿Qué fue lo que provocó la visita? Les mostró la verdadera interpretación de las Escrituras. Por eso se lo pongo hasta en anaranjado para que lo tenga ahí. Amén. Entonces les llevó misericordia, pero provocó la verdadera interpretación de las Escrituras. ¿No será que tal vez tú cuando lees estás leyendo a tu favor o estás leyendo no según la interpretación del Espíritu Santo? Porque ahora, hermano, cualquiera puede interpretarlo a su manera, ¿verdad? Pero no es a nuestra manera, es según el Espíritu Santo. Por eso es que dice en Hebreos capítulo 4 y verso 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra, dice, hasta lo más profundo, dice, entra a las coyunturas, a los tuétanos, y llega, dice, hasta separar el espíritu del alma, dice, y dice, y escudriña las intenciones más profundas del corazón. Hermano, entonces, aquí que no se te olvide, amado hermano, tal vez tú que tienes conocimiento de la palabra de Dios y quizás la aplicas a tu favor, ten cuidado porque solamente estás viendo la letra de la palabra, pero no el espíritu de la palabra. Y entonces el Señor va a decir, misericordia quiero antes que sacrificio. Porque hay muchos que utilizan la palabra de Dios para señalar a los demás, pero nunca se ven a sí mismos. Y tal vez son peores que los fariseos y los saduceos y que los pecadores y publicanos y recaudadores de impuestos juntos, pero se creen que son los mejores. Entonces, hermano, debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos dé la verdadera interpretación de las Escrituras. Por eso es bien importante prestar atención al mensaje. Mire, la doctrina no salva, pero la doctrina es importante para aquel que ha conocido a Jesús y quiere aprender más. Tiene que recibir doctrina, es decir, tiene que ser discipulado, tiene que aprender. Por eso yo me ocupo de dar estudios de la palabra, desde los más pequeñitos hasta estudios escatológicos, para que todos aprendamos y crezcamos y que desarrollemos todos juntos, parejitos. No así, ¿verdad? Yo anhelo que desarrollen todos parejos. Y si tiene dudas, pregunte. Entonces la doctrina nos salva. Pero la doctrina, si no tienes doctrina, te puedes perder, o una doctrina errónea. Porque hay doctrina de error, de hombres, de demonios. Y está la sana doctrina. Pastor, ¿cuál es la sana doctrina? Aquí está en la palabra, ahí en las Escrituras. Lo que no se sale, el parámetro es la Biblia. No se tiene que salir. Recuérdese que la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios no se contradice, sino que la palabra de Dios, hermano, lo que tiene es de que te explica. La palabra de Dios te guía, la palabra de Dios te consuela, te limpia, te fortalece, te trae fe. Entonces, debemos de entender la palabra, pero si no entendemos las cosas básicas, si no tenemos conocimiento de la doctrina pequeña, ¿cómo vamos a entender las cosas
que están escritas en la palabra más profundas. Así le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, aquel hombre que era doctor de la ley, es decir, que era un maestro de Israel, tenía conocimiento. Y cuando le dijo, te es necesario nacer de nuevo, no entendió. Y todavía le dice el Señor, te es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu. Del agua para que veas el reino. Este es el bautismo en agua. Y que nazcas de nuevo del Espíritu, es decir, el bautismo en el Espíritu, es decir, hablar en otras lenguas, llenura del Espíritu Santo, dones para que entres al reino de Dios. Y si te he explicado las cosas de aquí de la tierra y no entendiste, ¿qué será si te explico las cosas celestiales? Le dijo. Y era doctor, era maestro de Israel. Entonces es bien importante que aprendamos. De hecho, la escritura dice, 2 versos poderosos, Oseas y el profeta Isaías dice, por falta de conocimiento mi pueblo es llevado cautivo, preso, pero también por falta de conocimiento mi pueblo muere, perece. Entonces, no podemos estar sin el conocimiento. Podemos ser ignorantes en otras cosas, ¿verdad? Porque, y aunque la palabra ignorante se oye tan fuerte, entiéndame lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Porque yo soy ignorante en microbiología celular porque no sé nada de eso. Me hablan de eso y no sé nada. Pero hay otras cosas que sí tengo conocimiento. Igual tú eres ignorante en otras cosas, pero en otras chispudo, ¿verdad? Pero nosotros los dos tenemos que no ser ignorantes en la palabra de Dios. En eso sí tenemos que dedicarle tiempo. Y si de repente lees un verso y no lo entiendes, estamos con la mejor disposición de poder ayudarte, ¿verdad? Y explicarte. Con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, ¿verdad? Y basados en la doctrina. Ok, entonces, mire, tengo más acá, pero por causa del tiempo me voy a quedar acá. Entonces, hasta ahorita hemos visto, fíjese, vamos a hacer un recorrido de las cosas que Jesús hacía y provocaba en las visitas. Entonces, vimos que cuando llegó con Pedro, llevó sanidad, pero provocó que se despertara, que pudiera servir una vez más, que se levantara y que volviera a servir. También vemos que el Señor lleva vida, a la casa de Jairo. Pero lo que provocó, hermano, en la casa de Jairo fue, hermano, de que lo que estaba muerto volvió a la vida. Es decir, todas aquellas cosas que quizás has anhelado, que tú querías hacer y que ya las has dejado a un lado, van a resucitar en el momento en que tú le dediques, invites al Señor a tu casa, a tu familia. Vemos que aquellos 2 ciegos fueron sanados, ¿verdad? Porque tuvieron visión aún antes de que se les fueran abiertos los ojos, porque reconocían el señorío de Cristo, ¿verdad? También, hermano, vimos que el Señor Jesús les trajo la instrucción a los discípulos, porque no pudieron echar fuera al demonio, porque les hacía falta oración. Como que se les descubrió lo que no hacían. Y por último, vimos que el Señor Jesús llevó misericordia. Y entonces una verdadera interpretación de la palabra de Dios solo por medio del Espíritu Santo. Entonces, amado hermano, amigo, que nos ves, te invito para que medites en tu corazoncito. No será necesario que invites al Señor Jesús. Pastor, pero si yo ya soy cristiano. Sí, pero ¿cómo está tu comunión, tu relación con Él? No es nada más de domingos o de culto, ¿verdad? O de culto virtual nada más. No, la relación es todo el día, todos los días, toda la vida. Tú decides qué tipo de relación vas a llevar con el Señor. Pero yo te invito para que reflexionemos un momento y que le invitemos al Señor. Señor, ven a mi casa. Como Jairo le rogaba que se quedara. Aquellos 2 a Emaús le decían, Señor, no te vayas, quédate un poco más. Quédate con nosotros, Señor. Y se les manifestó como el Señor. Aleluya. Entonces, hoy puede ser ese día que nuestros ojos se abran y podamos contemplar al Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por el privilegio hermoso que nos das de poder reunirnos y escuchar tu palabra, Señor.
Te pido, Padre, que la semilla de tu palabra crezca en el corazón de aquellos que la reciben. Pero hoy específicamente te estamos invitando, Señor, a que vengas a nuestro corazón, a nuestra casa, a nuestra familia. Que seas tú el centro de nuestra casa, de nuestro hogar, Señor. Para que, Señor, ocurran milagros, Señor, para que nuestros ojos sean abiertos, que aprendamos misericordia, que estemos bajo tu señorío, Señor. Que aquello, Señor, que anhelábamos, que ha muerto, hoy cobre vida, Señor, y que te busquemos. Hoy nos decidimos por ti una vez más, Señor, y queremos hacer aquello para lo cual tú nos has llamado y nos has apartado. Y caprama sorrebaisala. Señor, mira a tu pueblo, Señor, que de corazón está orando, que de corazón te está pidiendo, Señor, en esta hora. Te suplico, Padre, que les bendigas, que tu Espíritu Santo, Señor, lleve el auxilio, Señor, el poder para hacer las cosas que tú quieres y que tú deseas, Señor. Por favor, guarda a tu pueblo, Señor, y te pido que esta palabra lleve fruto abundante en cada uno, a tiempo, Señor, y aún fuera de tiempo, Señor, y al 100 por 1, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Y amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves, que no sabías nada de esto, pero que entendiste que hay que invitar al Señor Jesús a la casa, al corazón, a nuestra familia, porque quieres que haya bendición. Repite esta oración conmigo y di: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Mira, si tú hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy, cuando le hagas la invitación al Señor, lo vas a sentir, porque Él siempre ha estado contigo. Queremos saber de ti. Llámanos, búscanos, escríbenos, www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias, 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque nuestros servicios son virtuales, todos por el momento, pero más adelante primero vamos a tener servicios presenciales. Mientras viene ese tiempo, prepárate en tu corazón para que cuando demos ese startazo, hermano, estamos ahí en la casa de Dios adorando el precioso nombre del Señor Jesús. Así es de que no me resta más que invitarte, ¿verdad? Para que estés en sintonía y que estés visitando nuestras redes sociales. Visita nuestra página de YouTube, ahí está la videoteca. En la página web tenemos la radio 24 horas, los temas y las enseñanzas en video. Así es de que te invito para que te hagas parte de esta familia virtual, para que tú y tu casa puedan ser bendecidos. No será sino hasta el próximo miércoles, donde estaremos hablando una vez más en nuestro altar familiar. Pero quiero invitarte para que el sábado 1:30 de la tarde el programa de niños, y domingo 1:30 de la tarde nuestro servicio de alabanza y adoración al Señor. Recuérdate, el Señor está a la puerta llamando. Si tú le abres, Él va a entrar y va a cenar contigo y te va a bendecir a ti y a toda tu familia. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.